A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Estamos en septiembre, mes de la patria, y justo el momento para reflexionar sobre nuestra patria, nuestro país, pero también nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas. En estos tiempos de pandemia, ¿cuál es la reflexión que debemos hacer sobre nuestro país? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿Cómo ser patriota en los tiempos que estamos viviendo? Patria y soberanía, ¿qué tan soberanos somos? Les saluda José Peraza, estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis de la realidad. Hoy contamos con la presencia de una invitada especial, ya nos ha acompañado en varios análisis en otros momentos, de esta turbulenta historia de Honduras. Se trata de la socióloga e investigadora Leticia Salomón, catedrática universitaria. Agradecemos, licenciada, es un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. También es un placer para mí estar compartiendo preocupaciones sobre nuestro país. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo la ha tratado la pandemia a usted? Bueno, pues fíjese que este aislamiento le sirve a uno para meditar un poco o demasiado sobre el país que tenemos y sobre todo sobre el sistema político, sobre el gobierno, sobre las perspectivas de país que tenemos, y es indudable que eso lo deja más preocupado que la pandemia. ¿Cuál es su principal conclusión? ¿Genera más preocupaciones lo que vivimos en el país más allá de la pandemia? Sí, por lo complejo, es decir, en otros países están solamente pensando en cuáles van a ser los movimientos y las iniciativas de política que van a tomar los gobiernos, pero en el caso nuestro vemos que hay incapacidad, deformación, manipulación, y todo esto en un contexto político, social, sanitario, económico, muy complejo, que definitivamente eso sirve para luchar en contra de cualquier esperanza que uno pueda tener en el país. ¿Y por qué será, licenciada, que no se toman decisiones a la altura de las circunstancias que estamos viviendo? Bueno, yo creo que un punto fundamental en esto es la cuestión de la capacidad, es decir, la capacidad para reaccionar ante una eventualidad. Todo mundo, en todas partes, pero también este gobierno, tratan de justificar esa lentitud y ese retardo diciendo que nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y eso es cierto. Pero cuando pasan varios meses y no se nota ningún arranque y ninguna capacidad, o muy poca, por decirlo de alguna manera, entonces uno comienza a preguntarse qué otras cosas hay. Si no es una visión deformada que ve la pandemia como una posibilidad de enriquecimiento ilícito, de hacer movimientos políticos, de contrarrestar la movilización social. Entonces uno se queda pensando qué hay por detrás de esa apatía del gobierno para responder con el 100% de satisfacción de lo que la gente espera para resolver el problema de la pandemia. 199 años de independencia de España. Estamos a un paso del bicentenario. ¿Con qué patria contamos en la víspera del bicentenario? Bueno, yo creo que ya eso es demasiado pedir. Si de por sí, antes de la pandemia, estábamos preocupados pensando que no teníamos un país a la altura del siglo XXI, ya en la pandemia han aflorado el montón de debilidades y de ineficiencias que antes eran del conocimiento de especialistas, de estudiosos, pero que hoy es del común denominador de la ciudadanía. Todos están percibiendo que el país anda mal.
todos están percibiendo, y no solamente por la pandemia, que el país, el sistema político, la institucionalidad del Estado, el Estado de Derecho, el sistema de justicia en el país andan muy mal, y uno se pregunta qué va a pasar en el futuro cercano. ¿Va a haber algún tipo de iniciativa política capaz de darle vuelta a todo de esperanza a la ciudadanía, o cualquiera que llegue va a ser siempre más de lo mismo y repitiendo los mismos errores y los mismos fenómenos que ya echaron raíces con todos los 10, 11 años de este gobernante? ¿Cuál es la independencia por la que debemos luchar los hondureños y hondureñas? Bueno, fíjese que ese concepto de independencia en la actualidad es totalmente diferente al concepto de dependencia que teníamos con respecto a la corona española. Es indudable que altos, tenemos un nivel de dependencia política, de dependencia militar, que hace que el país subordine los intereses nacionales a los intereses de otra potencia, en este caso los Estados Unidos. En ese sentido, no podemos pensar nosotros que somos independientes, decisiones ni iniciativas de política que correspondan a los intereses nacionales, sino a los intereses de otros países. Pero a diferencia de entonces, ese tipo de subordinación no es obligada, no es impuesta, es el servilismo hacia las potencias extranjeras, mendigando un poco de apoyo, un abrazo, una fotografía, que digan que cuentan con el beneplácito de la potencia más grande del mundo. ¿Eso compromete nuestra soberanía? Total y absolutamente. De cualquier tipo que se tome en nuestro país debe atender inmediatamente los intereses nacionales y no los intereses de otros países, aunque es evidente que puede haber una coincidencia de intereses o de preocupaciones con cualquier otro país a nivel de la región, a nivel del mundo, si usted quiere, pero lo que debe privar siempre es el interés del país. Si una persona empieza a tomar decisiones pensando de manera oportunista en cómo esa decisión le va a beneficiar desde el punto de vista o desde el punto de vista político, esa persona está negando los intereses del país y por lo tanto las posibilidades de independencia ahí son irreales. Bien, para usted que nos acaba de sintonizar, estamos en esta entrevista de análisis de la realidad con la licenciada Leticia Salomón. Ella es socióloga, es investigadora, es catedrática universitaria, analista hondureña, y estamos hablando en este mes de septiembre de cómo ser patriota, de cómo hacer y convertir a este país en una verdadera patria. Y bueno, licenciada Leticia Salomón, en estos tiempos en que estamos viviendo, ¿a qué identifica usted como los verdaderos próceres de este pueblo? Observe usted, perdonen que me ría, pero fíjese que esa idea que nos inculcaron a nosotros en la escuela, sobre todo en el sistema de primaria y de secundaria, en donde nos enseñaron a respetar a los próceres de la independencia, destacar a aquellos que lucharon por nuestro país o por la región en esa época, o aquellos que demostraron ser incorruptos, de manejar con transparencia las arcas nacionales. Todo ese concepto se fue diluyendo en el pasado y da la impresión que eso es propio de la historia, pero no de la realidad actual. ¿Cuáles son los héroes? ¿Cuáles son las figuras en la actualidad que la ciudadanía debe estar admirando por su desempeño y su comportamiento? Es indudable que los que debieran de ser llamados a colocarse en primer lugar son los líderes políticos, pero estamos enfrentando una crisis de legitimidad del sistema de partido y del mismo sistema político que nos evidencia que no hay liderazgos claros, dignos de admiración por su conducta, por su desempeño, por
su visión de país y por su consideración de los intereses nacionales por encima de los intereses transnacionales. Eso nos coloca a todos nosotros en una situación complicada porque una vez que desaparecen las figuras dignas de ser héroes, de ser imitadas y de ser ejemplos, todo el país entra en una crisis de valores que los puede llevar a identificar como líderes a cualquiera que aparece con un paso o con un show demostrando algún tipo de beligerancia visible de la sociedad. Eso es el escenario que pinta para el panorama político próximo. ¿Van a pasar por ahí? La verdad que eso es peor, lo que estamos presenciando y lo que nos viene en el país. Fíjese que durante todos los 11 años, no voy a decir que el Partido Nacional estuvo gobernando, que este presidente estuvo conduciendo el país, experimentamos nosotros un verdadero retroceso en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, y eso significa entonces que todo lo que nosotros creíamos que estaba bien, eso significa entonces que cualquier gobierno que venga para los próximos años, y no digamos el inmediato, al cual le cae encima un montón de preocupaciones, podemos ver nosotros que las perspectivas son más complicadas. ¿Cómo van a ser que corroe la institucionalidad del país? ¿Cómo hacer para revertir toda esta deformación del sistema de justicia en el que la gente ya no cree porque sabe que detrás de cualquier decisión de un juez o magistrado hay un interés o interés de grupo o de partido? ¿Cómo hacer entonces para darle vuelta a todo esto? Y para pensar nosotros que vale la pena vivir en este país porque tenemos líderes políticos y sociales que nos están conduciendo por la ruta adecuada para poder ver la luz al final del túnel en toda esta historia. Si no es Juan Hernández y tampoco el Partido Nacional, como usted nos configura, ha estado gobernando este país, ¿quién ha sido el verdadero gobernador de Honduras? No, observe. La verdad es que el partido es el que está por detrás, pero en un determinado momento el presidente se desliga de su partido y empieza a aparecer él como la única persona que conduce. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas para él. Las ventajas es que puede hacer y sin la presión del partido, y la desventaja es que todo lo malo que haga le va a caer a él y va a crear fisuras inclusive en su mismo partido, pensando que él de la línea partidaria y él es precisamente el responsable de todo este derrumbe institucional que tenemos en el país. Si nosotros nos trasladamos al tema de seguridad, al tema de combate al narcotráfico, en el que él también es una figura clave y visible, no hay para dónde, pero observamos nosotros que los intereses que están por detrás no son intereses de país, son intereses de los Estados Unidos que están precisamente preocupados por el tráfico de drogas que está llegando hasta su país y para el cual el nuestro se ha colocado en el centro de la transmisión y de provisión de drogas al país del norte. Entonces, si nosotros vemos una política de combate al narcotráfico, ahí no hay intereses nacionales. Si podemos ver una política de combate a la narcoactividad o de combate a la delincuencia común, tampoco podemos ver intereses nacionales porque todo lo correlacionan con el narcotráfico, con la ayuda de los Estados Unidos, con los intereses y todo lo demás. ¿Ese es el precio que se ha pagado para que el actual gobierno tenga o compre un poco de gobernanza? Pues yo sí creo. Es decir, hasta este momento, todo lo que ha hecho este presidente es tratar de granjearse la simpatía de los Estados Unidos, específicamente en los últimos años del presidente de ese país, tratando de figurar como un incondicional colaborador en la lucha contra el narcotráfico.
Y en ese sentido se produce una coincidencia de intereses entre los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y el interés político individual y partidario del gobernante. En este sentido, entonces, podemos ver que los intereses no están claros como era antes, luchar contra algo que venía de fuera. Hoy todo eso se encuentra como muy entrelazado y nos impide a veces ver la realidad en la dimensión que realmente tiene. ¿Puede cambiar ese tratamiento, licenciada Leticia Salomón, en una eventual derrota de Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos? Es indudable que la derrota de este presidente va a afectar a toda América Latina y en el caso nuestro yo creo que lo va a afectar positivamente por varias razones. En primer lugar, tanto el gobernante como el partido de gobierno van a ver que ya no tienen el socio incondicional que han tenido hasta ahora y van a comenzar a preocuparse porque lo que antes era el eslabón externo que mantenía la estabilidad de este gobierno, hoy vamos a ver que ese eslabón se debilita y por lo tanto su situación se vuelve más precaria al interior del país, muy en particular de cara a un proceso electoral en el que definitivamente una derrota en la reelección del presidente de los Estados Unidos le va a minar muchísima legitimidad interna para las posibilidades de ganar las elecciones. Sobre la responsabilidad ciudadana, Leticia Salomón, ¿cómo convertirse en verdaderos patriotas? ¿Cómo debemos convertirnos en verdaderos patriotas nosotros? Bueno, fíjese usted que la ciudadanía hondureña ha respondido en momentos coyunturales con la fuerza y la beligerancia que se esperaba de ella. A mí me preocupa cuando las personas empiezan a hablar mal de nuestro país, mal de los ciudadanos, mal de los diferentes grupos sociales, hablando de que este es un país de cobardes, es un país de gente que no reacciona, que se merece el gobierno y todos los pícaros que puedan venir. Eso me parece que es una visión bastante negativa, pero también bastante cómoda, porque la ciudadanía se mueve cuando siente que hay un líder, un acontecimiento, un fenómeno que lo mueva. Definitivamente la situación de los liderazgos políticos y sociales está en crisis en nuestro país, de tal manera que muchas personas sienten indignación y cólera, pero cuando ven quién está convocando a una movilización, no salen para no tener que coincidir con diferentes personas. Es decir, es el síndrome de la coincidencia con las personas con las cuales no coincidimos. En ese sentido, entonces, se convierte esto como en una especie de ruleta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué acontecimiento va a ser capaz de sacar la gente a las calles? Esta es una situación que depende no solo de las personas, sino que depende de los liderazgos y de la fuerza de los acontecimientos sociales que le diga a esa persona, salga de su casa, indígnese, demuéstrelo. Entonces ya vamos a ver aquí cómo están demostrando esa indignación todas las personas de los distintos sectores sociales y en las distintas geografías de nuestro país. ¿A qué país apostarle? ¿A qué país? Así. ¿Cuál es el país con el que debemos soñar, pues? Bueno, como soñar no cuesta nada, yo soñaría, en lo particular, yo soñaría con un país en donde funcionara el Estado de Derecho, y eso significa no solo que haya leyes, sino que las leyes se respeten y se apliquen a todos por igual. Un país donde se respeten los derechos de los ciudadanos, el derecho de la gente a protestar y a evidenciar que no está de acuerdo con los métodos o las formas que utiliza un gobierno. Un país en donde se respete el derecho a ser
crítico, cuestionador y oponente, un país en donde las Fuerzas Armadas se reduzcan a su papel de defensa de las fronteras externas, que se reduzcan en sus dimensiones y presupuesto, que salgan del escenario político en donde están en la actualidad, una policía que realmente funcione con eficiencia, que esté bien controlada desde adentro y desde afuera, y tenemos nosotros entonces un ministerio público totalmente independiente, un Tribunal Superior de Cuentas que infunda terror a los funcionarios y a los miembros de los otros poderes del Estado, terror en el sentido de que tienen que comportarse de forma transparente porque va a haber un ente que los está fiscalizando por ahí. Ese tipo de sociedad y, por supuesto, donde haya libertad de expresión, que no manden a detener a las personas o que empiecen a querellar a las personas solo porque los cuestionaron y los criticaron, y que comience a aplicarse aquello horrible, que pruébeme usted que yo soy corrupto. Pruébeme que yo soy narcotraficante, que la institución está protegiendo a la delincuencia. Por supuesto que un ciudadano común y corriente no tiene pruebas, pero es indudable que conoce detalles, que sabe lo que está pasando en el país, y a quién le corresponde investigarlo es a los respectivos integrantes del sistema de justicia en nuestro país. Ojalá pudiéramos tener así un país que le dé esperanzas a nuestra juventud, que le permita tener una visión mucho más esperanzadora a los padres de esta época, que piensen que sus hijos tienen la posibilidad de vivir en un país diferente al que están viviendo ahora, que tienen la posibilidad de estudiar para conseguir un trabajo, pero vemos nosotros que ahora los valores se han dado tanta vuelta que las personas dicen, ¿para qué voy a estudiar si me meto con este corrupto, me meto con este narcotraficante o este marero? Me va a ir mucho mejor que lo que le fue a mis padres, que por ser tan honestos están en la miseria en este país. Algo así, fíjese usted, deberíamos de tener nosotros. ¿Y se puede avanzar en esa ruta, licenciada Leticia Salomón, sin el aporte protagónico de las mujeres? No, mire, es indudable que en los últimos años o las últimas décadas se ha producido un verdadero movimiento, no solo para dar visibilidad, sino para empoderar y rescatar el papel de las mujeres, el papel de los jóvenes, el papel de todas las personas que de una u otra manera permanecieron en el anonimato en una sociedad que por excelencia ha sido una sociedad machista, una sociedad de hombres. Entonces, en este sentido, el aparecimiento de las mujeres con fuerza para proponer, para cuestionar o para criticar, le da un hálito esperanzador al país, de que algo está pasando que nos permite ver que la situación puede estarse dando vuelta y podemos ver otros actores, otros protagonistas con la fuerza que las mujeres por un lado, que los jóvenes por otro lado, que los indígenas, los ambientalistas por otro lado le pueden dar. La proliferación de estos grupos visibilizados en el escenario político y social es lo que precisamente le da vida a la democracia. No podemos hablar de una democracia en la que solo haya partidos políticos y no hayan organizaciones sociales moviéndose para asegurar que el sistema político. Bien, estamos dialogando con la licenciada Leticia Salomón. Estamos entrando a la recta final de esta entrevista de análisis de la realidad. En un ambiente de violencia, de persecuciones, de impunidad, de corrupción, narcotráfico, politiquería, populismo, ¿cómo debemos celebrar el bicentenario el próximo año? Yo diría, sentándonos a llorar, fíjese usted, sentándonos a llorar. Pero la verdad es que más allá de eso, que indudablemente inspira un espíritu de resignación,
qué terrible lo que está pasando, qué mal que está el país, y nos va convirtiendo en seres apocados, sin visibilidad, sin iniciativa, sin fuerza para salir a reclamar. A mí me parece que es oportuno aprovechar este mes de la independencia para pensar no solo en lo que podemos hacer como ciudadanos, sino en lo que queremos que hagan los líderes políticos y sociales en la próxima contienda electoral. No es posible que veamos que el proceso electoral de hoy puede ser una réplica de otros procesos electorales. El país ha cambiado, el mundo ha cambiado, el país nuestro se está hundiendo, y más allá de las cancioncitas pegajosas, yo creo que los líderes políticos deben ofrecer soluciones realistas que se sustenten en propuestas sociales de los diferentes grupos. Yo creo que eso puede abrirnos la puerta de un cambio en el país, porque de lo contrario tendremos que las nuevas figuras del Congreso Nacional, las nuevas figuras a nivel local con los alcaldes o las corporaciones municipales, y ya no digamos con el presidente y un nuevo gabinete, van a reproducir exactamente lo mismo que tenemos ahora, pero con otras caras. Entonces, en este sentido, es de ponerle mucho ojo a las propuestas que puedan construirse o articularse para tratar de entusiasmar a la ciudadanía y ver que un cambio en el país es posible. ¿Dónde deposita usted sus esperanzas, licenciada Leticia Salomón? Ni me pregunte, porque todavía no miro la fuerza suficiente de la propuesta en ninguno de los partidos políticos. Es indudable que por el bien del país, por el bien de todos nosotros, el Partido Nacional debe salir del escenario. Y eso no solamente es para el bienestar de los otros partidos, no, para el bienestar de la ciudadanía e inclusive para el bienestar del propio Partido Nacional, que se ha convertido en un desastre de partido gracias a todos estos fenómenos que se han ido desarrollando a lo largo de 10, 12 años en nuestro país. En este sentido, yo voy a estar muy atenta a todas las posibilidades de propuesta que salgan. Se están moviendo varias organizaciones, se están constituyendo varios grupos, y a mí que eso es bueno, es sano. Me encanta ver a la gente preocupada por los intereses del país, y vamos a ver si con ese entusiasmo logran mover a la gente, y en particular para ver lo que pueden hacer con la fuerza y el poder que tienen en el voto que van a ejercer. Siempre es un placer dialogar con usted, licenciada Leticia Salomón. Muchísimas gracias. Esta vez, bueno, nos tocó de esta manera. Esperamos que en la próxima esta pandemia haya pasado y nos toque hacer nuevas reflexiones ya frente a frente, como decimos popularmente. Claro que sí, con muchísimo gusto, y ojalá en la próxima haya un hálito de esperanza superior al que podamos tener ahora. Gracias, muchísimas gracias a la licenciada Leticia Salomón, socióloga e investigadora, catedrática universitaria, analista hondureña. Agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad, breve análisis de realidad. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúe en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.